tal? Buenos días. Una alegría volver a reunirnos otra vez en estos interesantes temas que nos están haciendo darnos cuenta de lo importante que es para todos nosotros, para todos en general, el trabajo con la energía, la actividad que la energía produce y genera nuevas fuentes de movimiento para que este mundo siga evolucionando, porque al final la energía como un concepto de fuerza en acción es lo que va a hacer a través de la voluntad de los seres humanos que este mundo siga evolucionando. Sabemos que son tiempos de cambio, pero sabemos que siempre los cambios traen la posibilidad de mejorar, de crear estructuras nuevas, estructuras energéticas nuevas a nivel externo, pero también a nivel interno, en nuestro propio ser. Nuevas energías, nuevas estructuras que nos están modificando. Y sabemos que la energía es esta fuerza que ha existido desde siempre. Todo está animado por ella, de tal modo que la energía es un concepto universal que nos va a llevar a modificar nuestras acciones, nuestras maneras de ser, si sabemos utilizarla correctamente. El tema de hoy es muy interesante, me gusta mucho el título, que se llama, no sé si el maestro Alfredo le parezca adecuado, pero quisimos dejarle por título El Reiki antes del Reiki. Es divertido, es interesante este concepto, porque sabemos que la energía siempre ha existido y que después con la base de los tiempos fue tomando su propio nombre hasta llegar al concepto, que ya veremos aquí a lo largo de esta charla, de lo que llamamos ahora Reiki. Maestra Luz Helena, maestro Alfredo, maestro José Luis, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por participar con su sabiduría de estos temas tan interesantes que estamos tratando en la Alianza SEAN. Maestra Luz Helena, por favor, puedes empezar a ponernos en sintonía con este tema del Reiki antes del Reiki. ¿Qué nos dices de ello? ¿Cómo es que ha ido evolucionando? ¿De dónde viene? ¿Cómo nos puedes ir ubicando en este concepto? Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues el Reiki siempre ha existido, a lo mejor no con el nombre del Reiki, pero es una energía universal que todos los seres humanos tenemos. Lo que hace falta es canalizarla o abrir los canales para poder otorgársela a otra persona. Ajá, maestro. Bueno, ¿se quedó cortado, maestra Elvira? No, estamos escuchándote perfectamente. Correcto. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre este concepto del Reiki. Bueno, como bien lo decías, maestra Elvira, y como bien lo decía la maestra Luz Helena, pues el Reiki siempre ha existido desde que el mundo se creó o desde que la Tierra se creó, para ser más específicos en nuestro planeta. También se creó el hombre en un determinado momento y ese hombre fue creando en el transcurso de su existencia civilizaciones: Nibia, Sumeria, Mu, Atlántida, India, Egipto, Grecia, hasta llegar hasta nuestros días, ¿no? Incluyendo México y, bueno, muchos otros países. Voy a hacer un planteamiento muy general, muy general, para que pudiéramos entender el concepto de Reiki. Reiki es un nombre japonés que utilizó el maestro Usui para hablar y establecer una serie de conceptos de la energía universal, pensando ellos en su propia cultura. Por ejemplo, el kanji Reiki tiene un significado superior, un significado terrestre. El kanji superior y el kanji inferior, que significa Reiki, tiene un significado cultural para ellos: el agua, el cielo, la tierra, el arroz, como para nosotros puede significar nuestra bandera en México, que es la parte superior o la parte espiritual, que significa precisamente el águila, y el concepto terrestre y el concepto mundano, que significa la serpiente, donde la espiritualidad debe de ser la parte superior en un ser consciente superior como es el hombre, que domina la materia, ¿no? En el caso del Reiki, bueno, pues el caso del Reiki vamos a dividirlo en tres periodos: el periodo antiguo, el periodo moderno y el periodo científico, en el caso del concepto de la energía, a la cual le llamamos Reiki. En el periodo antiguo viene lo que se llama propiamente para la ciencia el periodo mítico, y en este periodo mítico podemos encontrar dos líneas de conciencia del uso de la energía.
como es la línea occidental antigua y la línea oriental antigua. No vamos a poner en este concepto el concepto de América, porque en este momento de la división no estaba considerado, por ejemplo, el Reiki Sean, que ahora se crea para Iberoamérica, ¿no? Entonces, la línea occidental propiamente antigua empieza en Nibia, en Sumeria, en Mu y en la Atlántida con la escuela Kansan-Kunkai, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y termina propiamente en el concepto de la línea oriental y pasa de África, precisamente, de ese concepto de África a la India, donde empiezan otro tipo de escuelas en la India, que están propiamente los que se conocieron como grandes sabios, que se les conocía como arios, y hay un resurgimiento en el uso de la energía a partir de la India. Después estas líneas nos dan propiamente la época media dentro de la época antigua, donde pasa por Egipto, pasa por la antigua Teita o los Nepal, y después llega a lo que fue propiamente el Japón antiguo, no el Japón nuevo, el Japón antiguo, donde tiene una significancia en su símbolo principal, que es Fujiyama, ¿no? Sin embargo, esta energía, como ha sucedido en muchos de la historia de la humanidad en el uso de la energía, se duerme y vuelve a despertar propiamente en el periodo moderno, con dos líneas. El periodo, el mundo occidental con el mesmerismo en 1733-1815, donde se estudia el magnetismo animal, y un poco después en Oriente, en 1870, en el 1920, donde el maestro Usui tiene precisamente toda una corriente importante a la cual ya le conocemos como Reiki, ¿sí? Y el periodo científico, que es el que estamos viviendo y que mucha gente quiere volver cientificista el concepto del Reiki, tiene un momento muy significativo donde aparecen las escuelas filosóficas de la fenomenología, un segundo momento que aparece, por ejemplo, la Universidad de Stanford, la Universidad de Groningen en Holanda, donde empiezan a aparecer estos conceptos científicos hasta aparecer el concepto de la psicología transpersonal, ¿sí? Y a esto se le ha llamado propiamente las medicinas energéticas, ¿sí? O las medicinas energéticas putativas, que se conoce como tal. En este concepto de poder clasificar el Reiki desde el punto de vista, desde los fenómenos occidentales, a eso se le conoce como fenómenos parapsicológicos, y esos fenómenos parapsicológicos entran los fenómenos parabiológicos, y en esos fenómenos parabiológicos los que son las curaciones paranormales, dentro de lo cual pueden entrar los conceptos del Reiki desde el punto de vista científico. Entonces tenemos una clasificación desde el periodo antiguo, el periodo moderno, que implica propiamente, por un lado Mesmer y por otro lado, en un periodo de tiempo sincrónico, Usui, y termina en lo que está sucediendo ahora en muchos querer hacer científico el Reiki, ¿no? Sin embargo, como lo comentamos en otros programas pasados, tiene una relevancia significativa que tengamos una clasificación clara de esto y hacia dónde queremos ser. Por ejemplo, en otro de nuestros programas, que es Salud es Armonía, vimos con uno de los doctores de la biofísica, precisamente cómo actúa el Reiki a nivel científico, pero no es propiamente lo que pretende la escuela SEAN, en llevar todo este conocimiento en el ámbito de su escuela para Iberoamérica. Más o menos ese es el periodo global de lo que pudiéramos decir, el Reiki antes del Reiki, incluyendo el Reiki. Pero sería conveniente ir viendo cada una de estas partes para que, pues, los que nos escuchan vean cómo se fue desarrollando estas partes, y no se llamaba incluso Reiki. Si ustedes recuerdan, en la antigüedad, pues ni siquiera teníamos un lenguaje como lo tenemos ahora, eran propiamente sonidos guturales, como está, por ejemplo, el arameo, o está el hebreo, o otros idiomas antiguos, que no permitían tener vocales para que se le llamara Reiki o Leiki, como le dicen muchos
en el mundo oriental. Pues este es un panorama general, maestra Elvira. Es muy interesante porque estamos en los tiempos del saber, ya no es nada más del creer. Entonces, este sustento que estamos ya pudiendo realizar ahora, este recorrido desde la antigüedad hasta el tiempo moderno, nos permite saber, ya no nada más creer, sino saber que el uso de la energía ha estado siempre, que desde la antigüedad nuestros ancestros han trabajado con estas fuerzas que provee la naturaleza, que están en el cosmos, y que después de un estudio, como lo hace la Alianza ASEAN, de un estudio sistemático y profundo, esta energía se adecue a los tiempos modernos, como bien lo decía el maestro Alfredo, por ejemplo, en áreas como la psicología transpersonal, en la que ya hay un sustento perfectamente hecho del trabajo con capacidades transpersonales que algunas de las personas, por ejemplo, en la Alianza, como la maestra Luz Helena, el maestro Jesús Mota en su momento, tuvieron a bien desarrollar para poder sustentar e implementar todo el sistema que la Alianza ASEAN presenta a través de 5 libros, al menos 5 libros que hay ahora en un recorrido desde la antigüedad, como bien lo dices, hasta hoy día. Maestro José Luis, entonces esto significa que no es un concepto nuevo, que el uso de la energía ha estado siempre y que estamos avanzando en la conciencia al menos de cómo saber cómo utilizarla. ¿Es así? Sí, en efecto, como bien lo menciona el maestro Alfredo, pues podríamos empezar a desglosar con el periodo antiguo. Y este periodo antiguo tiene una línea occidental que precisamente, como ya lo dijo él, pues inicia en Nibia o Nubia, en Sumeria, en Mu, con una escuela muy específica, con un nombre muy raro que no me atrevo a decirlo porque no lo sé pronunciar, así como en la Atlántida o la escuela Kansakunkai, que ya lo menciona él. Posteriormente, ese conocimiento pues se pierde o se duerme con el hundimiento de la Atlántida. Posteriormente hablaremos qué pasa con ese conocimiento de la Atlántida que se esparce por todo el mundo para llegar precisamente a América, ¿sí? Y entonces, después de la Atlántida, entonces reaparece en Libia con un personaje que se llama Escoitl. Este personaje viaja a Egipto, de Libia viaja a Egipto, ahí forma un grupo a los que él mismo les llama los errantes, porque esta gente no estaba en un solo lugar, sino que iban viajando por todos esos rumbos, entonces ellos le llaman los errantes. En esta escuela, cuando están en Egipto, ellos la toman y la forman sacerdotal. Ya en el programa anterior, la maestra Lucy nos decía que inicialmente esa transmisión de energía pues era muy ortodoxo, o sea, las mamás abrazaban a los hijos cuando había una molestia y los hijos se curaban. Entonces, esa escuela empezó a surgir, empezó a tratarse con ese tipo de abrazos y luego la gente ya pudiente pues no quería que lo abrazara cualquier persona y por eso es que se le da ese enfoque de la sacerdotal, o sea, era una casta los que se dedicaban a este tipo de conocimiento. Y sabemos que en esa escuela pues se forma en este sistema a Orfeo y a Pitágoras. Entonces podríamos resumir que el periodo antiguo viaja de la Atlántida a Egipto y de Egipto pasa a Roma. ¿Sí? Esa es más o menos la línea occidental del periodo antiguo de lo que tenemos conocimiento. Muy bien, y luego, ¿qué pasa, maestra Luz Helena? Después de ahí, ¿cómo es que llega a América o cómo es que se empieza a formar, a desarrollar, a sustentar de manera más profunda todo este conocimiento? ¿Nos puedes, tú que tienes esta capacidad de
trabajar a otros niveles más profundos y que puedes ilustrarnos en este tema. Por favor, dinos cómo es que este manejo de la energía de un continente a otro, esta transmisión, se va desarrollando y bajo qué lineamientos, quiénes son los maestros que empiezan a enseñar, cómo se sustenta esto. Mira, pues primero vamos a empezar otra vez por la primera parte, por la época antigua, que empieza en Libia. Ahí efectivamente empezaron a dar de las madres abrazos a los hijos y se curaron. Posteriormente pasa a Sumeria ese conocimiento y es donde se empieza a poner la imposición de manos, por lo que comenta el maestro José Luis, que la gente de más alta economía no quería que cualquier persona lo abrazara. Y ahí observando, empiezan a observar también los tiempos y posiciones de las manos, que es la que conocemos actualmente, la posición de cuenco en el Reiki, y se va haciendo su transformación, ¿no? Ya posteriormente, para que pase a los otros continentes, primero llegamos a la época del maestro Mikao Usui, que es el que canaliza otra vez para que se reavive los sistemas de Reiki, y en su meditación le empiezan a llegar los símbolos y otras nuevas posiciones como son en las terapias, y de ahí hace sus alumnos y es como se empieza a regar por todo el continente hasta llegar a nuestra época. Ajá, maestro Alfredo, ¿cómo ve esta situación? Sí, hablar de todo este desarrollo del uso de la energía se requiere bastante tiempo para poderlo entender. Sabemos, por ejemplo, así como lo están diciendo mis compañeros maestros, hay toda una serie de procesos hasta llegar al concepto de Egipto, donde ustedes saben perfectamente que los egipcios y Egipto era un centro importante de conocimiento donde antes de que Grecia y antes de que Roma, antes de que todas estas civilizaciones fueran muy importantes en Occidente, pues los grandes pensadores como Pitágoras y Orfeo estuvieron, incluso lo platicamos la vez pasada, Pitágoras no era solamente el matemático, era un filósofo, era un sanador, era una persona que estaba instruido en el concepto de egipcio y también el concepto de Orfeo. Incluso también tenemos el mito de Orfeo y tenemos una serie de conceptos que permiten ya en Occidente llevarnos a ver precisamente todos estos elementos que fueron aprendidos precisamente en esa escuela egipcia, donde Libia hace esa relación con los errantes, con Scoil, y propiamente pues hay un trabajo muy, muy interesante en este trabajo. La línea de sanación Atlante y después egipcia, luego llega a Roma, pero no estamos hablando de la Roma religiosa, no estamos hablando de la Roma antigua, de la Roma guerrera, de la Roma que tenía otro tipo de conocimientos. Y curiosamente, déjame platicarte algo que pocos conocen entre nosotros. Antes de que llegue a Roma con los etruscos y con todo eso, después del hundimiento de Muy, después del hundimiento de la Atlántida, al momento de hundirse la Atlántida, y que ustedes pueden, y los que nos están escuchando pueden decir, bueno, pues que la Atlántida era un mito. Bueno, es un mito para quien quiera que sea un mito, pero en realidad varios, Platón, por ejemplo, un gran estudioso de la filosofía, y muchas otras investigaciones que están haciendo ahora han hecho precisamente que a través de los movimientos de la Tierra, no como estaba en la Pangea, la Tierra junta, sino en los grandes movimientos que ha tenido a través de los años, pues ha hecho que se hundan algunas partes de tierra. En este caso era el continente intermedio, y entonces se hunde, pero al momento de hundirse la Atlántida no solamente se va hacia lo que ahora conocemos como Europa, forman los etruscos la pasan a Roma, etcétera, etcétera, sino que aquí va lo importante que te quiero comentar. Llega también a América, ¿sí? Porque ahora ya podemos ver desde el punto de vista científico que ya había habitantes en América mucho antes que el concepto de lo que se creía era el estrecho de Bering. Esto ha roto desde el punto de vista científico muchos conocimientos, y entonces en ese sentido
Llegan varios de los sobrevivientes a América y generan con los habitantes de América lo que se le conoció en toda América como el esplendor. El Reiki propiamente antiguo y occidental se le conoció como esplendor, que tiene toda una significancia importante en sus símbolos que aparecen en las construcciones de los templos antiguos que se encuentran precisamente metidos en toda América, y que ya después creo que José Luis nos va a dar un programa precisamente de esto, y entonces llega en realidad por primera vez a Occidente, al Occidente que hoy conocemos como tal, en ese concepto del esplendor. Ya después vendrá la reestructuración de este conocimiento, y que precisamente el maestro Mikao Usui transfiere a través de Shuhiro Itakata el conocimiento ya, pero del Reiki moderno, no del Reiki científico, sino del Reiki moderno. Pero sí es muy importante entender que como energía el Reiki ha existido siempre, pero no se le conocía como tal, ¿sí? Y entonces, pues pasa de Oriente a Occidente en este concepto que estamos hablando. Y luego vendrá la otra línea, que es la escuela de la India, que me gustaría que José Luis empezara con ese concepto. Esa escuela de la India, la cual se conoció como del Kaldai, que precisamente tuvo un conocimiento importante, no solamente el concepto del prana que manejan mucho los hindúes, sino el concepto precisamente de esta escuela de sanación energética, y que después, obviamente, así como China y Japón tuvieron unas relaciones y a China le interesó más moverse por el ámbito de la acupuntura, el ámbito de ese otro tipo, pues Japón se movió más por el ámbito de otras terapias. Sin embargo, los ejes medulares siguen siendo lo mismo, utilizar la energía con diferentes metodologías hasta llegar a la metodología del maestro Usui, que forma el concepto de su Reiki, ¿sí? Como lo dice el maestro Yakutin Inamoto, crea su propio Reiki, su propia escuela a partir de una metodología propia a la cual ahora se conoce como Reiki. Pero el Reiki no fue antes Reiki, sino tuvo otros nombres, y ahora, bueno, pues gracias a él lo reconocemos y le damos un respeto significativo, pero sí es importante que los que son reikistas conozcan que la energía siempre se ha utilizado para sanar. No sé, maestra Elvira, si ¿quieres continuar con el maestro José Luis? Y me parece muy interesante y me gustaría mucho entender qué pasa en este cambio a nuestro continente, porque pues al final y al cabo, en nuestro continente, en América, ya teníamos toda una civilización hecha, ya nuestros ancestros manejaban esta energía con fines curativos, entonces es muy interesante saber de dónde viene en su momento y cómo se desarrolla aquí. Sí, creo que el maestro José Luis nos podría también quizás en una próxima reunión que tengamos, una charla siguiente, hablar sobre este tema del esplendor, que me parece fascinante realmente, y también que la maestra Luz Helena nos pudiese decir cómo es que este desarrollo ya posterior viene a integrar lo que ahora nosotros hemos establecido y que conocemos como Alianza SEAN de México. Como la Alianza Reiki de México. Alianza Reiki de México. Con el sistema Reiki SEAN. Con el sistema SEAN, sí, gracias. Es que me emociono. Entonces, bueno, retomando las líneas, y como bien menciona el maestro Alfredo, este sistema pasa de África a la India a través de un sistema, de un proceso muy largo de comercio y de transmisión cultural entre estos dos países. Y esto tardó, como les repito, varios años, varios cientos de años. Ahí en la India, en Del Kaldai, al Reiki le denominan en ese tiempo Rakali Hin, que esta escuela también forma un numeroso grupo de estudiantes y de practicantes de Reiki, a los que entre ellos decidieron llamarse Arios, que es un concepto muy diferente a ese concepto que conocemos
por ejemplo, de Hitler, que él decía que él quiere formar la raza aria, pero que la raza aria, que el concepto ario en realidad significa gente sabia, no los güeros altos y grandes, sino gente sabia. Y precisamente ese era el concepto de esta escuela Raka Lijin, ¿sí? De formar a estos personajes que se encargaron de practicar y de enseñar lo que ahora conocemos Reiki. También en este concepto hubo ese tratado de resurgimiento de este conocimiento, pero por circunstancias que desconocemos, volvió a caer en el sueño de los tiempos. No se perdió, pero ya no tuvo el concepto que inicialmente tenía. Sí, recordemos que en esa época, ahorita no ubico bien más o menos en las eras precesionales a qué era correspondía, pero en ese tiempo era una era positiva en donde la comunicación con un ser superior era directa. O sea, estábamos hablando de una era positiva en donde esa comunicación era directa. Entonces, por eso es que pienso yo que se durmió este conocimiento, porque en realidad no había la necesidad de un intermediario, era una situación directa. Sí, ya de ahí podríamos pasar a la época media, en donde no sé ya cómo lo trataremos, maestra Elvira. Y bueno, me gustaría que la maestra Lucelena nos ayudara con este punto. ¿Cómo es ese periodo medio después de la parte antigua? ¿Qué sigue? ¿Qué sucede entonces? Pues bueno, vuelve a nacer en Egipto una escuela que se llamaba Camancue, que tiene relación con la mística y la espiritualidad antigua. Entonces ahí vuelve a resurgir el conocimiento que no estaba perdido, sino que estaba dormido, porque recordemos que en aquellos tiempos no había la tecnología que tenemos ahorita, entonces la transmisión era del maestro a su alumno y de boca a oído. Entonces, si la otra persona ya no seguía con la línea, pues obviamente se iba a perder el conocimiento. Entonces, cuando llega a Egipto, pues ahí luego se resurge otra vez después de Egipto en la frontera de Nepal. Y esta solo fue para monjes montañeses. Entonces eran personas muy selectas, con capacidades espirituales muy grandes para poder tener ese conocimiento. Sí, y recuerda que en esa zona de Nepal, en esa zona de la India, hay un gran personaje que conocemos como Buda, donde hubo un trabajo importantísimo. Pero bueno, ese es otro aspecto. El concepto que dice la maestra Lucelena, en ese concepto del cuando llega a la India, se va a una zona muy espiritual de Nepal, con los monjes teitas, que no solamente los teitas lo analizan, sino que ellos se empiezan a formar lo que para nosotros son los símbolos secundarios, ¿sí? Símbolos de las enfermedades especiales, y que bueno, aunque algunos lo desconozcan, porque obviamente van lo que ellos le llaman Reiki clásico. El Reiki clásico es el Reiki japonés moderno, el Reiki japonés propiamente, pero de la época moderna, de la época de Usui, no el Reiki de la época antigua, del Japón antiguo. En el Japón antiguo, recuerden ustedes que había toda una línea muy, muy clara trazada a nivel del emperador, ¿no? Y donde las mujeres no tenían mucha capacidad. Bueno, si todavía no lo tienen en Japón, pues antes era la voz del hombre la que decía lo que hacían. Pero Japón, las mujeres japonesas, pero las mujeres japonesas tuvieron un gran trabajo cuando iban a ver a los pobres para entregarles alimentos y apoyarlos. Trabajaban este tipo de acciones, y lo podemos ver incluso en las películas de karate, o las películas antiguas donde maneja la energía, cómo podían curar a través de las manos. Hay una película, la primera película de Karate Kid, donde el maestro que está cura al chico, al famoso karateka, al famoso Sam, que ahora está de moda de nuevo
en las redes sociales a través de Netflix, lo cura a través de una serie de movimientos con las manos y para que él pueda continuar con su pelea. Entonces, ese es el Japón antiguo, no el Japón, o sea, son las técnicas del Japón antiguo, no las técnicas del Japón moderno, donde Yao Sui le da una metodología solamente muy, muy básica y que Yasuhiro como médico le da un cambio total para poder tocar lo que en la India se llaman chakras, en Japón no existían los chakras, pero que sí son las glándulas internas que funcionaban desde el punto de vista del masaje que se da a través energético que se da del Reiki y que ahora están retomando mucho los biofísicos con los estudios de Tesla, ¿no? Pero bueno, ya me adelanté demasiado, ¿no? No, está bien porque esto nos deja claro que ha sido un camino, un recorrido profundamente sustentado, un largo camino que se ha ido recorriendo a través de la historia, en la cual por ciertos periodos el conocimiento se duerme, se queda guardado, como dice el maestro José Luis, luego vuelve a retomarse, luego vuelve a guardarse, pero en ese mismo proceso de movimiento y pausa hay una evolución a la siguiente vez, de tal manera que a hoy día, maestro Alfredo, a hoy día, en estos tiempos actuales, este Reiki, este concepto del uso de la energía con fines curativos, ¿cómo está? ¿Está sustentado ya por la ciencia? ¿Está reconocido o todavía tenemos que batallar un poquito con la cuestión a nivel más científico para poder demostrar que en realidad la energía puede trabajar e incidir sobre los campos electromagnéticos de todos los seres vivos? Mira, el concepto de la ciencia está entrando, pero yo creo que como lo platicó en nuestra charla pasada, José Luis, yo creo que debe de haber límites. ¿Por qué límites? Platicaba José Luis la vez pasada, ¿qué va a pasar con nuestras parteras, por ejemplo, que atienden partos de manera excelente en las comunidades sin ir a las universidades? Y hay médicos que van a las universidades y que atienden partos a veces de manera nefasta, ¿no? Y no lo hablo de todo mundo, pero bueno, hay malos y buenos hay en todos lados. Creo que se tiene que llegar a un justo acuerdo, ¿no? Que esto se lleve desde el punto de vista al estudio científico para darle una valoración como lo quiere el paradigma científico, porque la ciencia es un paradigma también, ¿sí? Entonces, poder entender el Reiki desde el paradigma científico tiene su valor. Ayer platicábamos con el doctor, se me olvidó el nombre. Ricardo Carranza, platicábamos que él es del Centro de Investigaciones de Medicina Biofísica, que precisamente al poner las manos, y él los tienen ya el descubrimiento, es el concepto de cómo cambian los patrones de los iones positivos, los iones negativos, qué es lo que sucede cuando aplicamos el concepto del Reiki a distancia, por qué a través de los canales de la física cuántica o que explica la física cuántica funcionan. Todo ese es el paradigma científico, el paradigma hecho para un grupo de gente que son los científicos y que requieren analizar, como también tú lo has comentado, maestra Elvira, con tus hermanos que son científicos, los estudios del plasma, los estudios de comunicaciones, los estudios, todo esto lo hace el paradigma científico. Sin embargo, tenemos otro esquema que no toda la gente son científicos o no toda la gente son de la medicina científica, sino que hay gente que sabe que, por ejemplo, la manzanilla, que es un té que nosotros consumimos mucho en México, ¿cómo se llama? Camomina, que se llama técnicamente camomina y que se llama manzanilla. Es un té que sirve mucho para poder curar problemas leves del aparato digestivo, dolores digestivos, y que a los que le llamamos en México hierberos o utilización de las hierbas de sanación, pues no le interesa todo lo que ocurre en el estómago, sino lo utilizan y saben que se utiliza, y lo utilizaban las abuelas y lo seguimos utilizando todos para calmar dolores. Lo mismo yo sugeriría con el Reiki, que haya todo un paradigma científico, pero que haya todo un paradigma que permita utilizar esta energía que ha sido utilizada por mucho tiempo y que nos maneja hacia el concepto de encontrar el ser superior y la espiritualidad. Como tú lo dices, ¿cómo dices tu tema? Mucho
un poco de ciencia llega a Dios. ¿Y cómo va lo que tú... Mucha ciencia te aleja de Dios, pero un poquito más te vuelve a acercar a Él. Entonces, como que sí tenemos que tener este concepto interesante, porque yo hablo, por ejemplo, de la maestra Luz Helena, con esas capacidades transpersonales que tiene, y entonces nos ha permitido conocer todas estas comunicaciones, y ustedes estudian psicología transpersonal. A mí no me crean, esto afortunadamente ya no estamos en la época donde nos queman con leña verde, sino que esto está dado a través de sustento científico de la psicología transpersonal, aunque muchos psicólogos no quieren aceptar esa cuarta vía, es real. Bueno, no querían aceptar ni siquiera la psicología con Freud, ¿no? En el siglo pasado. Entonces, aceptar la psicología transpersonal y hacer las técnicas que trabaja, por ejemplo, la maestra Luz Helena y que en su momento trabajó el maestro Jesús Mota, tiene un sentido significativo y que nos permite, si nos abrimos de ese paradigma cuadrado, que es el paradigma científico, donde siempre tiene que hacer observación, experimentación, repetición, bla, 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 bla. Hay otros conocimientos que después la ciencia va aceptando, como ha ido aceptando que el ser humano no pasó por el estrecho de Bering, sino que el ser humano ya existía como civilización en ese concepto de la Pangea en el mundo iberoamericano. No sé si la maestra Luz Helena nos pueda decir, en ese concepto del Japón antiguo, cómo llega a darse el conocimiento a través de los monjes teitas en una base fundamental que era el gran monte Fujiyama, y pues todo el mundo sabe por qué los montes, el monte Sinaí, el monte Kurama, el monte Fujiyama y todos los montes, ¿por qué? ¿No? Entonces, a lo mejor la maestra Luz Helena nos puede platicar un poquito qué pasa de Teita al Japón antiguo para brincar la última etapa y llegar a nuestros días, porque si no se nos va a acabar el tiempo, maestra Elvira. Sí, muy bien, maestra Luz Helena, porque tú puedes orientarnos muy bien, con mucho conocimiento de causa, tú misma has tenido a través de estas capacidades que posees, esta posibilidad de transmisión de la enseñanza. Entonces, dinos, por favor, cómo pasó este cambio de un lado a otro. Pues pasó por canalización. Ustedes saben que los monjes tienden mucho a meditar, entonces en las meditaciones pues empiezas a ver cosas, empiezas a canalizar más rápido, y fue como se les fueron revelando más posiciones y, como dice el doctor Alfredo, lo que conocemos como símbolos secundarios. Debemos recordar que en todas las civilizaciones antiguas ya existían, no tenían médicos, pero encontraban la forma de sanar a las personas, ya sea tocándolos o poniéndoles alguna hierba. Entonces lo que hacía falta era conocer, por ejemplo, la hierba adecuada para cierta enfermedad y cuánto tiempo colocarla, si hay que ponerle a la hierba un poco de calor. Entonces todo eso hizo que evolucionara también el Reiki para pasar a otras épocas. Yo quiero comentar algo significativo, maestra Elvira, disculpe que meta mi cuchara como parte de la mesa que estamos. Platicó algo importante la maestra Luz Helena. Los símbolos. Hay un reikista reconocido, un alemán, Arba, que él ha hecho un estudio precisamente de los símbolos. Y por otro lado, los japoneses dicen, bueno, el maestro Sui creó todos los símbolos. Bueno, cada quien tiene la mitad de la verdad, desde mi punto de vista. Hay dos símbolos fundamentales que se consideran como símbolos eternos, que es el Chokurei y es el Seiheki. Y esto no lo digo yo, lo dicen las investigaciones de Frank Harvard, ¿no? Y luego ya vienen otros símbolos, otros estudios como el de Picker y otros investigadores que han estudiado mucho el concepto japonés, donde dice, bueno, es que lo crearon los símbolos. Bueno, sí, retoma a través del conocimiento que tenía el maestro Usui en la antigüedad, retoma esos símbolos ancestrales, ¿sí? Y que fueron enseñados tal vez con el Bushido, que fue parte del budismo japonés, retoma esos grandes símbolos que no solamente los utiliza él, los utilizan todas las civilizaciones. Por ejemplo, el Chokurei ya estilizado, estilizado, se presenta en todos los templos y los centros ceremoniales antiguos, que es el concepto del movimiento planetario de la energía y del universo, ¿no? Y luego aparece el otro símbolo que es el Seiheki, que también ya es muy antiguo, y luego sí, el maestro Usui hace los otros símbolos más modernos,
pero sí también es muy importante entender que no todo el mundo tenemos la verdad, que a veces tenemos que integrar y volvernos un poco menos protocolarios para poder entender el concepto general de todo esto que se fue viendo, ¿no? Y como dice la maestra Luz Helena, todo este trabajo espiritual, pues en origen, que ahora se quiere llevar a lo científico, es muy importante mantenerlo, porque yo he oído muchos profesionales de alto nivel en el ámbito de las organizaciones del Reiki en el mundo, que han llegado a esto por la necesidad humana de sentirse llenos, más allá de la ciencia y más allá de la materia. Entonces, tampoco sería muy conveniente quitarle todo este concepto espiritual, porque entonces nos volvemos, pues otra vez, como que el Reiki se vuelve demasiado científico y vamos a encontrar ese vacío que también nos da el concepto, no solamente de la colocación de las manos, sino el concepto de conocer otros elementos espirituales de sanación. No sé, maestra Elvira. Claro, porque la maestra Luz Helena hablaba de la meditación. El maestro José Luis también sabe que al hacer meditación entramos a otro nivel de conciencia, nuestras capacidades intuitivas se amplifican, etcétera. Pero además, como bien dice el maestro Alfredo, si le quitamos esa parte espiritual al manejo de la energía, nos volveríamos como una máquina fría. Y realmente yo considero que la humanidad está enferma, estamos enfermos porque falta amor. Y entonces el amor no como una parte romántica, sino como una frecuencia energética muy alta. Entonces el trabajo personal, espiritual de todos las personas que quieran hacer Reiki, porque el Reiki es abierto para todos, es así. Cualquier persona tiene la capacidad de hacer este trabajo con la energía. Entonces, incursionando un poquito en el trabajo interno de cada uno, podemos trabajar con frecuencias más armónicas para transmitir esta energía que está en el universo a los seres que se acerquen a nosotros, y este trabajo de amor a través de las manos, a través de las terapias que estemos ejerciendo con pleno conocimiento de causa de lo que estamos haciendo, va a ser las dos partes. De otra manera, podemos conectarnos a una máquina que nos dé una frecuencia de luz, por ejemplo, fototerapia, ¿no? Nos ponemos en una máquina y la máquina nos pone luz en los órganos que queremos. Y ahí yo me cuestionaría si realmente hubo sanación. Hubo curación tal vez, pero no sanación, porque el ser se sana cuando se accede a su espíritu. Y el Reiki, el trabajo con el Reiki, es espiritual, sustentado, por supuesto, en un conocimiento bien concreto. Yo pienso también que está abierto para todas las personas. ¿Verdad, Luz Helena? Maestra Luz Helena, tú piensas también, y creo que coincidimos en esto, cualquier persona, aunque no sea médico ni científico, y tampoco de cualquier forma de pensamiento, filosofía o religión, nadie está excluido de trabajar con esto, sobre todo que los tiempos de ahora nos exigen ayudarnos unos a otros. Por ahí también un maestro decía que por cada uno de nosotros que haga un trabajo para los demás, se multiplica de 1 a 1000, es decir, tú haces algo y 1000 personas se ayudan en un efecto multiplicador, y de esos 1000 pues se multiplica en su propio ritmo, de tal manera que es un trabajo, yo creo que necesario realizar para los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué piensan ustedes? Pues así es, efectivamente es sanar con amor. No podemos hacerlo el Reiki protocolario, porque el protocolo te diría, pon la mano aquí, le bajas tanto, 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 y entonces ¿dónde queda tu intuición y el amor por sanar? Yo no puedo darle una terapia igual a una persona que le duele la cabeza a otra persona que tiene un problema en el páncreas. Entonces, tengo que tener mi intuición, tengo que tener un símbolo secundario, un cierto color para tratar cada órgano, y no todos llevan el mismo protocolo. Por eso el Reiki es sanar con amor y no hacerlo protocolario. Ciencia y espiritualidad juntas, ¿no? Ciencia y espiritualidad juntas. Yo quiero comentar algo que dice la maestra Luz Helena. Lo que yo pienso, lo que se está llevando ella, el concepto del protocolario, al concepto de lo que ahora algunas escuelas quieren estandarizar, ¿no? El estándar es así como las rondanas de un tornillo,
donde la rondana la tienes que hacer tal que quepa perfectamente en el tornillo y te sirva para el tornillo de aquí y el tornillo de Rusia. Eso es un protocolo estándar, pero se puede hacer un protocolo general. Pero como dice la maestra Luz Helena, hay otros conceptos de la intuición, el concepto de la sanación especial, que podemos hacer, como lo dice perfectamente bien, no igual a la cabeza, no igual al páncreas, porque son circunstancias diferentes y el reikista no solamente se debe de quedar en la parte superficial. A mí me llama mucho la atención que digan, el reiki es demasiado fácil. No, pues sí es demasiado fácil y demasiado light, si lo quieres hacer así, en nuestra cultura light, ¿sí? El reiki es tan light o tan profundo como lo quieras tú ver, ¿no? Es como si yo te dijera, es que la espiritualidad es bien fácil. Bueno, pues sí. La religión es muy fácil, sí, también la religión es muy fácil. Manejar un coche es muy fácil, también el manejar un coche es muy fácil, pero todo lo que está atrás de un coche, todo lo que está atrás de la espiritualidad, todo lo que está atrás del reiki, todo lo que está atrás del cuerpo, ¿en qué nivel te quieres quedar? O no sé, maestra Lucy, ¿cómo lo ves? Así es. Podemos poner un ejemplo claro. Si yo siento a una persona y le aviento una cubetada de agua, pues obviamente se va a empapar toda la persona. Pero si yo quiero que se le moje una parte en específico, lo que tengo que hacer es aventarle el agua a esa zona en específico. Maestro José Luis. Perdón, yo quisiera compartir un poquito todo esto. Recordemos que todas las medicinas alternativas no son recetas de cocina, ¿sí? Son todas las terapias alternativas, incluyendo Reiki, deben ser específicas para la persona y para el malestar, ¿sí? Porque si existen protocolos, yo estoy de acuerdo, y por ejemplo, en Reiki tenemos 4 terapias principales, 4 colores principales, pero eso es un método nada más y es para conocer la alianza. Posteriormente vamos teniendo más conocimiento, más actividades que varían y que ya entra la intuición para poder exactamente saber a dónde le voy a aventar esa cubetada de agua, ¿sí? Para que la persona encuentre la sanación. Entonces, todas las terapias alternativas, incluyendo Reiki, no son recetas de cocina. Tienen que ser personalizadas y tienen que ser para el problema en específico. Y tienen que ser, y tienen que ser conscientes, incluida la intuición y todo el demás conocimiento que se tenga que tener a mano para que el trabajo sea objetivo y real de acuerdo a estos tiempos. Lo que están diciendo la maestra Luz Helena y el maestro José Luis, y también tú, maestra Elvira, es lo que dice en otras palabras el maestro Yakuten. ¿Sí? ¿Qué dice el maestro Yakuten? Una de las grandes figuras en el Reiki japonés actual. Cuando tú empiezas, utiliza los símbolos, es decir, como en las bicicletas, utiliza las 2 rueditas de soporte. Así lo dijo el maestro Yakuten y pueden ver su conferencia, su entrevista. Y después que vas aumentando del conocimiento, la capacidad, la profundidad, entonces quítale las rueditas, ya no necesitas los símbolos, porque tú te conviertes en símbolo. Palabras del maestro Yakuten. ¿Qué estamos diciendo en otras palabras? Cuando tú empiezas a profundizar, puedes utilizar la energía en formas, en maneras, en estilos, porque tú te conviertes en el símbolo, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo el maestro José Luis y la maestra Elvira es exactamente lo mismo, viendo desde el punto de vista técnico del sistema ASEAN, ¿sí? Por eso estamos hablando que el sistema ASEAN es un Reiki para Iberoamérica actual, donde seguimos con la costumbre no con la costumbre, con el concepto de entender la tradición con el profundo respeto que nuestros maestros de tradición nos han enseñado, y que una cosa es el internet, aprovechando como lo hacemos ahora para poder difundir el Reiki, pero otra cosa es dar terapias más profundas por internet
Y ya no me quiero meter en la discusión de iniciaciones o no iniciaciones por internet, porque no es lo mismo el concepto de tradición y el concepto de aplicar terapia. Pero no me meto en ese aspecto porque hay mucho ruido en las redes en este momento, en esta situación. Y bueno, maestra Luz Helena, ya para terminar y dejar un poquito el tema abierto para lo que sigue, hablaba el maestro Alfredo de los maestros que han continuado con la tradición, los maestros de sabiduría. Esta alianza, la Alianza Reiki de México, tiene sus propios maestros que han tenido a bien proporcionar esta sabiduría, esta enseñanza, y que se ha hecho, se ha plasmado posteriormente en los libros que tiene la Alianza. ¿Puedes al menos por ahora, y para darle a ellos el agradecimiento y el respeto que merecen, puesto que esta alianza está sustentada gracias a ti, al maestro Mota, pero sobre todo gracias a ellos, los nombres de estos maestros de la Alianza Reiki de México, de los maestros de luz espirituales? Pero antes de que contestes, Luz, y que tengas ese concepto que está diciendo la maestra Elvira, con esa relación de lo que hemos estado platicando de Atlántida, de Mu, todo esto, de Lemuria, que pudieras relacionar esto para que nuestra gente que nos escucha y que piensa más allá del paradigma científico y el paradigma de una sola cultura, poder tener esa apertura, maestra Luz Helena. Bueno, los maestros que están con nosotros son el maestro Numu, el maestro Tairo y el maestro Nicole. Ellos, cuando tuvieron su vida, o podría decirse humana, ellos también tuvieron a cargo escuelas donde está la transmisión de conocimiento en esta enseñanza de energía universal. Y en Atlanta estuvo el maestro Nicole, y los otros no me acuerdo ahorita, pero sí estuvieron ellos estudiando, y por eso nos dan toda la parte tradicional en la enseñanza y las van adecuando a nuestros tiempos y a la época que vivimos, y también a las necesidades que tiene el ser humano y el planeta en estos momentos. Pues, ¿qué más podemos? Si la enseñanza está dada para los tiempos actuales, tenemos que trabajar con los tiempos actuales, con lo que nos está implicando este momento de transición de un plano de conciencia a otro más elevado, pero que obviamente está generando una crisis en la que existen muchas emociones y muchas situaciones que nos mueven, que nos preocupan, pero la enseñanza siempre guía hacia adelante, siempre hay que ver hacia adelante, y para ello tenemos la enseñanza de los maestros, en este caso de los maestros de la Alianza Reiki de México, que el maestro Alfredo, quizás quieras terminar con esto, maestro Alfredo, la misma pregunta que le hacías a la maestra Luz Helena, gustaría que tú mismo nos hicieras el favor de responderla para yo más bien quisiera complementarla, maestra Elvira, si me permites. Tomando toda esta enseñanza en su cúmulo de época actual, no queremos decir, y sería una gran soberbia y perdón por la palabra, estupidez, si quisiéramos decir nosotros somos los más buenos. No va por ahí. Creo que nosotros formamos parte del concepto del aprendizaje de que nos han estado legando los maestros para poderlo difundir a la humanidad, al igual que cualquier otra escuela. Pero lo que sí nosotros pedimos, que no se pueden romper y por facilitar muchas de las responsabilidades y la enseñanza que se debe de hacer. Hay que utilizar los medios de comunicación hasta donde los medios de comunicación nos permitan la enseñanza. Hay que utilizar las formas físicas hasta donde las formas físicas nos establezcan. Pregúntenle a un profesor que te da, no sé, ciencias sociales. Si no es diferente en relación a la interacción con los alumnos a través de los sistemas digitales o a través de la persona, claro que es diferente. Sin embargo, la parte de la educación presencial no la va a suplir los medios de comunicación como el Internet. ¿Por qué? Porque sencillamente el sentir a la persona, su vibración, su convivencia, el podernos ir a tomar un café,
con nuestros compañeros, el poder convivir de nuestros problemas personales con los compañeros, nos da una forma de ver el mundo de manera diferente. Creo que tenemos que darle su justa dimensión a cada cosa. Modernizarlo, sí, pero no volverlo tan modernizado que rompamos toda la estructura que nos permite ese proceso que durante siglos nos han legado los maestros de tradición. Maestro José Luis, cerramos contigo un comentario respecto a preservar la parte sagrada en el respeto que merece la tradición iniciática, la tradición que viene de generación en generación desde la antigüedad hasta hoy. Pues sí, como ya lo comenté hace un rato, las eras precesionales han venido cambiando la manera de pensar de la humanidad, ¿sí? Y ahora nos encontramos en una era de conocimiento, en una era donde el planeta regente es básicamente de comunicaciones, ¿sí? Entonces, estas comunicaciones van avanzando, como bien lo dice el maestro Alfredo. Ya no es necesaria la presencia física para dar una comunicación, pero el conocimiento iniciático, ¿sí? Este sí tiene que seguir siendo labio-oído, y definitivamente eso no lo vamos a poder cambiar. Probablemente la parte teórica la podamos hacer de este medio, a través de estos medios, pero la parte espiritual de alguna manera va a tener que romper con esa situación de no presencia, porque esto tiene que ser presencial definitivamente, ¿sí? Muy bien. Y todas las escuelas, como bien lo dice el maestro Alfredo también, todas las escuelas estamos aportando, cada escuela aporta su granito de arena en esta gran tarea que tenemos como humanidad. Hay un refrán que dice, un grano no hace un granero, pero le ayuda a su compañero. De tal modo que, por ahí mencionabas tú una frase, maestro Alfredo, la unidad en la diversidad, ¿o cómo era? La unidad en la diversidad, sí. Ajá. Yo Entonces, creo que tenemos que bajarle 3 rayitas a nuestro ego. todos. Muchos de los reikistas que se sienten acá encumbrados tienen que bajarle 3 rayitas y volvernos al servicio de la comunidad, comunicarnos, generar acuerdos. Yo por eso he estado insistiendo, pero hay maestros que hay que bajarle las rayitas y creo que es muy complejo, porque entonces, si entraron a veces por un sentido espiritual, lo pierden en un concepto de tratar de cientificizar el Reiki o de volverse demasiados administrativos con el Reiki. Esto tiene que ser un concepto de humildad y un concepto de amor, como lo dice la maestra Luz Helena. Que todos tenemos que trabajar sabiendo que todos estamos aquí, cada uno en la búsqueda de esa verdad, cada uno en la intención de estar mejor, cada uno de las vidas que hay en este mundo, en este planeta Tierra, en su propia búsqueda, en su propia lucha interna. Entonces ya basta de los tiempos de división, ya basta de esos conceptos de rompimiento. Todas las escuelas de Reiki, que es el caso que nos ocupa ahorita este tema, deberíamos unirnos, cada uno en donde esté, desde su propio lugar, sabiendo que es una tarea común que como humanidad tenemos la responsabilidad de realizar. Yo les agradezco mucho todos sus comentarios y estas reflexiones porque nos permiten tomar conciencia de lo que es la energía que la divinidad provee, que está ahí, pero también la necesidad que exigen los tiempos modernos de un conocimiento más consciente para poderla realizar y sobre todo ese amor a los demás para poder, como dice la maestra Luz Helena, no ser nada más una máquina, sino poder trabajar con ese amor sin perder el conocimiento. ¿Alguien quiere decir algo más para poder terminar? Maestra Luz. Bueno, pues retomando nada más que, como dice la maestra Elvira, todas las escuelas deberíamos unirnos porque estamos pasando por momentos difíciles y debemos unirnos en ayudar a sanar, no unirnos para decir yo soy la mejor escuela o yo doy el mejor Reiki porque yo te cobro más. Entonces, en esta época de crisis, recordemos que estamos en el Reiki
buscando una paz interior y una paz para nuestro prójimo. Yo quiero comentar, a veces en otro ámbito, que es el religioso, que Reiki no es religión, ya lo sabemos perfectamente, es espiritualidad. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es la mejor religión? Entonces empezamos a pelearnos absurdamente. La mejor religión es la tuya. ¿Cuál es el mejor Reiki? El mejor Reiki es el tuyo, pero hazlo bien, hazlo a profundidad, hazlo con conciencia y métete profundamente a conocer qué pasa con el ser humano, con el universo, con la espiritualidad y contigo mismo. Muchas gracias, maestra Elvira. Gracias. Hay un concepto, una frase con la que me gustaría cerrar, que me viene a mente en este momento, que dice el doctor Edward Bach, que la verdadera enfermedad de la humanidad es la amnesia. Se nos olvidó para qué estamos aquí, quiénes somos y hacia dónde vamos. Cuando el ser humano, a través de conocimientos profundos, como el Reiki en este caso, a través de su espiritualidad, nos lleve a recordar quiénes somos y la amnesia sea curada de la humanidad dará un salto cuántico a la cuarta dimensión, pero en un plano de armonía y de ayuda mutua para todos. Entonces, gracias. Ojalá nos quedemos con una reflexión esta semana de que el trabajo está en el interior, pero no basta. Hay que llevarlo afuera y realizarlo con los seres humanos que estén al lado de nosotros y en compañía de las demás escuelas que estén trabajando hacia el mismo bien común. Gracias a todos. Aibu. Mm.